Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 17, considerando detalladamente lo que Pablo dice en Atenas. Y estamos en esta ocasión en los versículos 29 hasta el 31, donde dice el apóstol: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Nunca entenderemos realmente lo que es la fe cristiana si no nos damos cuenta de que fundamentalmente es una apelación a pensar, a usar nuestras mentes. La fe cristiana tiene que ver con la primacía de la mente. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y uno de los atributos más extraordinarios de lo que significa ser creados a su imagen es precisamente que podemos pensar. Y por tanto, el cristianismo es siempre una invitación a que usemos nuestras mentes, a que pensemos. El cristianismo es eminentemente racional. El pecado es todo lo contrario, el pecado es irracional. Si pensáis en cualquier manifestación del pecado, vemos que es esa falta de razón la que lleva al pecado. Fue la filósofa Hannah Arendt, que era de origen alemán, nacida en Alemania, pero después se nacionalizó estadounidense, la que acuñó ese concepto de la banalidad del mal. Y seguramente hemos oído hablar acerca de ella y de ese concepto de la banalidad del mal. Pero ella también afirmó que el mal es lo irreflexivo, es la falta de pensamiento, lo que conduce finalmente al mal. Y esto es lo que encontramos constantemente aquí en las Escrituras. Lo encontramos en este versículo que hemos estado leyendo, el versículo 29, donde notad cómo el apóstol Pablo justamente trae esa exhortación, porque dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de los hombres. Está usando la palabra pensar. No debéis pensar de esta manera, es decir, tenéis que pensar ahora de otra manera distinta, pero tenéis que ejercitar vuestras mentes. Vuestro problema aquí en Atenas es que no habéis pensado correctamente, no habéis estado de acuerdo con lo que vuestros mejores poetas han dicho acerca de Dios, no habéis llegado a las conclusiones correctas, no habéis transitado ese camino que llevaba desde una afirmación acerca de cómo es Dios a la conclusión lógica, en este caso de que no deberíamos tener ídolos, de que no deberíamos pensar que Dios es como una imagen de oro, de plata o una imaginación de los hombres. Y por tanto vemos como el apóstol está llamándoles a pensar. Muchas veces miramos estos mensajes y decimos: ¿qué es lo que hace el apóstol? Es como si dijera: usad vuestras mentes. Dios nos ha dado la cabeza no solamente para que nos podamos peinar a aquellos que conservan todavía algo de pelo, sino que debemos pensar, debemos usar el cerebro. El cristianismo tiene que ver con la restauración de la primacía de la mente en el ser humano. Tiene que ver con esa excelencia que tenemos de que somos personas racionales, que podemos llegar a conclusiones. Y no solamente es aquí que el apóstol saca esa conclusión exhortándoles a pensar, sino, como estábamos leyendo en Efesios, y se podrían leer otros muchos pasajes al respecto, notad cómo cuando describe allí a los efesios cómo eran ellos antes de su conversión,
les dice que tienen que vivir de una manera distinta, pero ¿desde qué punto de vista? ¿Desde qué trampolín se vive la vida cristiana ahora? Les recuerda lo que eran antes, pero desde este punto de vista, del punto de vista de nuestra mente. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, es decir, que no nos comportemos como antes de nuestra conversión. ¿Pero cómo es eso posible? Bueno, es que ellos, dice Pablo, andan en la vanidad de su mente. Notad el uso de la palabra mente. Tienen, sigue exponiendo esto, el entendimiento entenebrecido. El entendimiento está en tinieblas, están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Son todos, notadlo bien, términos que tienen que ver con el pensamiento, uno tras otro. Y el comportamiento de ese mundo gentil, dice el apóstol Pablo, encuentra su raíz en esa incapacidad de pensar, de no usar la cabeza correctamente. Ahí es donde está el mal manifestado, en que no podemos, no nos comportamos de acuerdo a lo que debiéramos, porque no pensamos de una manera correcta, y por eso la exhortación a la vida cristiana no puede ser sino la misma. Dice en el versículo 23, Efesios 4, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Qué interesante, ¿no? La vida cristiana, la santificación empieza con la mente, con pensar de una manera adecuada también en todo momento y ocasión. Y por tanto, estamos viendo que el apóstol está aquí exhortando a esos atenienses. Esto es curioso, ¿no? Este lugar donde se ha ejercitado la mente de una manera tan brillante como quizás en ningún otro lugar en la historia, son llamados a pensar. Y todo nos está revelando algo extraordinario, ¿no? Que el cristianismo realmente nos proporciona el combustible más sublime y más elevado en el que pueden emplearse nuestras mentes. Porque eso es lo que está haciendo aquí el apóstol. Dice, si hay algo glorioso en lo que pensar, es lo que revela la fe cristiana. No hay nada como esto. Y vemos que el apóstol tiene esto en su corazón como su exhortación principal, porque también añade en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia que hay en vosotros, porque no pensáis adecuadamente, porque no os dais cuenta de cómo son realmente las cosas. Por tanto, Pablo está haciendo esa exhortación al pensamiento, a usar las mentes aquí en Atenas. Me pregunto, cuando llevamos el Evangelio a otros, si apelamos a sus mentes, si apelamos a su razonamiento, a la lógica. El cristianismo, es verdad, podríamos decir que es una lógica en fuego, ¿no? Usando una expresión con la que se caracterizó a Martin Lloyd-Jones, ¿no? en su predicación, la lógica en fuego. Pero me pregunto si muchas veces enfatizamos más el fuego que la lógica, ¿no? Pero ambas cosas tienen que ir unidas, es la lógica y el fuego. Ambas cosas van juntas en la auténtica predicación cristiana, en la auténtica presentación del Evangelio. ¿Hasta qué punto apelamos a las mentes? ¿Hasta qué punto despertamos a las personas a que piensen acerca de lo que el mensaje cristiano está proponiendo? O cómo la vida que ellos están llevando realmente muestra que hay una falta de armonía con lo que es la realidad misma. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Esto es lo que caracterizaba a los grandes apologetas evangélicos de la fe. Por ejemplo, Francis Schaeffer, ¿no? Es uno de estos pastores que yo siempre estoy recomendando desde aquí, no nos cansamos de hacerlo, porque aquí en España tuvimos la fortuna extraordinaria de conocer las obras de Schaeffer al mismo tiempo que se conocían en el inglés original, porque fueron traducidas por nuestro querido José Grau Balcells. Y por tanto, Grau siempre nos decía que el punto fuerte de Schaeffer es precisamente esa apelación a la mente, a pensar, a usar realmente nuestra facultad lógica. El cristianismo es una presentación de la verdad y apela a la mente en primer lugar. No que se quede allí, es una apelación integral a todo el ser humano, pero empieza con
la mente, empieza con el pensamiento. ¿Y qué necesario es esto en nuestros días, ¿no? Donde vemos como hay una primacía del sentimiento, de la impresión en medio de nosotros, cómo la gente se deja llevar por lo que siente más que por lo que piensa. Y el cristianismo en ese sentido tiene que ser una contracultura, tiene que manifestar que lo fundamental es que pensemos de una manera adecuada. Somos conscientes de esto que trae aquí el apóstol Pablo. Pero quizás la sorpresa para nosotros esté en que todo este mensaje está leudado, si lo puedo decir así, o cargado, ¿no?, de esa apelación a la mente. Porque mirad lo que dice aquí el apóstol. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y que se arrepientan. Y pensamos, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Os habéis planteado alguna vez lo que es el arrepentimiento? Pues bien, el arrepentimiento es un cambio de forma de pensar. En una cultura como la nuestra, olvidamos que el arrepentimiento tiene que ver primeramente, fundamentalmente, con una forma de pensar distinta. Eso es el arrepentimiento, es la palabra metanoia, una palabra que tristemente cuando se hizo la traducción de la Biblia al latín, pues se tradujo de una manera que con el paso del tiempo pues indujo al error a la misma Iglesia cristiana. Muchas veces cuando pensamos en lo que significó la Reforma, pensamos que la Reforma tuvo que ver, bueno, pues simplemente con darle el texto al pueblo, pero también había otro problema, ¿no?, que muchas veces olvidamos, y es que el texto que se tenía, lo que se llamaba la Vulgata Latina, ¿no?, que había realizado la traducción Jerónimo, San Jerónimo, era una traducción que ya no se entendía bien, porque estaba induciendo al error a la hora de entender los términos, y por eso los términos bíblicos, y por eso era necesario, y eso es parte también de la Reforma, hacer una traducción de los originales, no simplemente entenderlo a la luz del latín. Y digo todo esto porque uno de los ejemplos clásicos de esa malinterpretación a la que llevan las malas traducciones con el paso del tiempo, si no vemos exactamente lo que está diciendo, si corresponde con los originales, lo encontramos en Mateo, el capítulo 4, el versículo 17, donde dice: entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues bien, Jerónimo tradujo poenitentia agere, es decir, haced penitencia, porque el reino de los cielos se ha acercado. Claro, esto está a años luz de lo que dice el texto griego. Cristo no está aquí llamando a las gentes a hacer penitencia. ¿Y cómo nos suena esa expresión todavía hoy en nuestra nación? A hacer la penitencia, ¿no? Hay que hacer penitencia, ¿no? La época de la penitencia, ¿no? Después del carnaval, pues hagamos penitencia. Todo esto viene de una mala traducción, porque no significa hacer penitencia en el sentido que nosotros lo entendemos, sino que es cambiar de forma de pensar. Tenéis que ver las cosas de un punto de vista totalmente distinto. ¿Lo habéis mirado de una manera? Pues bien, esto es una ignorancia. Esto no es lo correcto. Tenéis que verlo ahora como Dios mismo lo indica. Por eso, constantemente somos llamados a moldear nuestro pensamiento a la luz de la verdad de Dios, a la luz del mensaje que Dios nos trae en su propia palabra. Y esto es algo tremendamente relevante, como sabemos, en el mundo que nos ha tocado vivir, este mundo que todos conocemos muy bien, que se caracteriza por las fake news, estas noticias falsas que están constantemente a nuestro lado y que moldean a la gente. Pues bien, somos llamados a abandonar cualquier fake news que tiene que ver con Dios y con Cristo y sustituirlas por el testimonio que Dios da de sí mismo en las Escrituras. Esto es lo que Pablo está aquí haciendo. Está diciendo: vosotros pensáis de una manera errónea, incluso desde vuestros propios presupuestos llegáis a conclusiones erróneas porque no habéis pensado adecuadamente en lo que se os ha transmitido, incluso por vuestros mejores poetas, pero yo os digo que si veis las cosas, si usáis vuestra mente conforme a la revelación que Dios hace de sí mismo en las Escrituras, llegáis a una conclusión adecuada, la verdad de Dios, que es ese combustible para nuestra vida. Y por tanto, el arrepentimiento es un llamamiento a pensar de una manera
distinta, de una manera adecuada a la luz de la verdad que Dios revela en su propia palabra, atismos de la cual estamos diciendo constantemente en este mensaje que Pablo da allí en Atenas, aparece incluso en el mundo caído. Tenemos que pensar lo correcto. Y eso comienza, como dice aquí el mismo apóstol, con Dios mismo. Pensamos acerca de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo va a ser Dios? El mensaje cristiano es teocéntrico, es decir, está centrado en Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es realmente Dios? Pues esto es algo que tenemos que pensarlo, que tenemos que llevarlo a nuestra mente. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, que Dios sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de los hombres. Tenéis, por tanto, que dejar a un lado esa forma de pensar y tenéis que arrepentiros. El arrepentimiento realmente comienza con la mente y resulta en un retorno a Dios, a ese Dios que hay, el único Dios que existe y que, por tanto, nos estamos verdaderamente volviendo a Dios. Eso es lo que está aquí diciéndonos el apóstol. El arrepentimiento tiene que ver con el hecho de que te vuelves a algo que es real. No es una imaginación, no es una teoría conspirativa, ¿no? Que pueda estar por ahí circulando. No, nos volvemos a Dios mismo. El Dios que hay, el único Dios revelado, del que existe un testimonio en la naturaleza creada, incluso en nosotros mismos, aunque seamos personas caídas en el pecado, pero que alcanza la plenitud de su manifestación en el mensaje de las Escrituras. Y por tanto, el arrepentimiento tiene que ver con la manera en que concebimos a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo piensas en Dios? ¿Quién es Dios para ti? Cuando lo vemos realmente cómo es, entonces es cuando nos volvemos a ese Dios. Por tanto, es muy profundo lo que está aquí diciendo el apóstol, ¿no es verdad? Porque está llamándoles a una nueva forma de pensar y es, como estoy diciendo, muy curioso que este mensaje tan cargado de términos que tienen que ver con el pensamiento tuviera lugar en la cuna de la filosofía griega. Pero notemos que el apóstol está conectando, esto es lo fundamental para nosotros, la realidad del arrepentimiento con Dios mismo. Decía otro gran filósofo, en este caso cristiano, que era Søren Kierkegaard, que la auténtica nostalgia de Dios es el arrepentimiento. La auténtica nostalgia de Dios es el arrepentimiento. Si de verdad echamos de menos a Dios, nos vamos a arrepentir. Vamos a cambiar en nuestra forma de pensar. Y eso va a resultar en una revolución en nuestra propia vida. Porque es verdad, la confusión viene de que el pensamiento en las Escrituras no se queda simplemente en una actitud mental, sino que lleva a un cambio de vida. Por eso ha habido esas traducciones, ¿no? del término griego, porque es verdad, el arrepentimiento, si de verdad pensamos correctamente, entonces nuestra vida va a cambiar. Y esto es un panorama realmente amplio el que abre delante de nosotros, ¿no? Porque podemos estar preguntándonos si la gente no cambia, si la gente no se arrepiente, es porque de verdad no se está dando cuenta de cómo es Dios. No tiene una idea correcta de Dios, porque si la tuviera, si tan solo la tuviera, entonces se volverían de sus malos caminos. Por tanto, el arrepentimiento sí que resulta en un cambio de vida, sí que es una vida totalmente distinta, pero todo, esto es lo que nos toca enfatizar hoy, comienza con la mente. Y ese arrepentimiento sabemos que es un arrepentimiento que tiene un carácter cotidiano, es decir, no debemos pensar que el arrepentimiento es simplemente algo que tenemos al comienzo de la vida cristiana y que termina ahí. Este llamamiento al arrepentimiento es algo que
ocurre en las Escrituras constantemente. Esa fue, como algunos de vosotros sabéis, realmente otra de las revoluciones que trajo la Reforma Protestante del siglo XVI. Enseñar a la Iglesia que el arrepentimiento no es cuestión de días especiales. Es decir, hemos pecado con tanto exceso durante el carnaval que mejor ahora que nos arrepintamos, ¿no? Que tengamos un tiempo de penitencia, de ceniza delante de Dios porque hemos hecho mucho mal. No, el arrepentimiento, según la Escritura, como nos enseñaron los reformadores, es algo cotidiano. Todos los días de nuestra vida tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Todos los días de nuestra vida tenemos que examinarnos a nosotros mismos, darnos cuenta de nuestra miseria, darnos cuenta de lo mal que hemos hecho y volvernos de nuevo a Dios. Para eso usamos nuevamente nuestra mente, nos exponemos, si lo puedo decir así, a esa rica revelación que Dios hace de sí mismo y de sus caminos en las Escrituras y decimos: yo soy el pecador, yo soy ese hombre pecador y yo me tengo que volver a Dios todos los días de nuestra vida. Esto es fundamental que lo veamos, que no somos religiosos. La idea religiosa es simplemente de que, bueno, ya no soy tan malo, ya he alcanzado otro plano. No, todos los días tenemos que convertirnos a Dios, como decía Martín Lutero. Todos los días tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Todos los días tenemos que buscar esa renovación de nuestra mente, como hemos leído que dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios. O si queremos ponerlo en términos distintos del apóstol Pablo en otra de sus epístolas, lo que se requiere de nosotros todos los días es lo que nos dice en el capítulo 12 y de Romanos, de la epístola a los Romanos y los primeros versículos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo más razonable del mundo es dar culto a Dios como lo estamos haciendo nosotros. Servir a Dios como lo estamos haciendo nosotros. Eso dice el apóstol. Es dar nuestra vida, no solamente el domingo, sino todos los días de la semana, en una entrega completa a Dios. ¿Y cómo es esto? Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Somos llamados constantemente a esa renovación de nuestra mente. Ese es el arrepentimiento. No es algo que ya pasó y que ya no tengo nada que ver con ello. No, todos los días soy llamado a esa renovación de mi mente, a esa forma de ver las cosas como Dios nos enseña. Y para eso tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios. Para eso tenemos que llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Por eso es imprescindible que escuchemos la predicación de la palabra de Dios. Por eso tenemos que estudiar la Biblia, por eso tenemos que leerla en todo momento y ocasión. Por eso tenemos que empaparnos con buenos libros que nos hagan ver la profundidad que tiene la Escritura, lo que otros han dicho acerca de la palabra de Dios. Esto es fundamental porque nuestra vida necesita esa renovación cotidiana, diaria, que es el arrepentimiento. ¿Somos conscientes de esa demanda que se hace sobre nuestras mentes? De que somos llamados a ejercitar nuestra facultad mental hasta el máximo. Que no es solamente una cuestión de, bueno, yo algo sé, no, tengo que esforzarme por saber lo más que pueda. Y por conocer más todavía, e ir más allá todavía, si es posible, y vivir, por tanto, conforme a esa realidad, porque si de verdad este conocimiento es verídico, si este conocimiento es así, me va a transformar necesariamente. Esa es la confianza que trae la Escritura. Creemos que el Espíritu Santo va a usar su verdad, la verdad de Dios, para cambiarnos. Y no hay otra manera por la que Dios nos va a transformar. No hay atajos, por tanto, que pasen en lo que es la vida cristiana por encima de la mente. No escuchemos el canto de sirenas de aquellos que nos hacen ver o intentan hacernos ver que se puede ser fiel al Señor Jesucristo sin estar empapados de la palabra de Dios. No es posible.
tenemos que esforzarnos. ¿Hay algo acaso más excelente que ejercitar nuestra mente en ese sentido? Nuestra vida va a ser distinta si pensamos exactamente como Dios nos enseña en su propia palabra y somos transformados conforme a esa verdad. Pero el apóstol nos está diciendo, y de alguna manera lo estoy indicando una y otra vez, en lo que estoy diciendo, que realmente el cristianismo no simplemente es un llamamiento a esa primacía de la mente, sino realmente nos está proporcionando ese combustible para que podamos pensar de una manera extraordinaria, sublime, conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Pablo está aquí enseñando. No simplemente está diciendo, bueno, tenéis que usar vuestra mente, no la habéis usado correctamente, no debéis pensar que la divinidad, pero no se queda ahí, no es verdad, sino que va mucho más allá. Mirad lo que dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta vuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cambiad de forma de pensar ahora y veréis cómo vuestra vida se transforma. Pero da una razón. Nos habla de qué es lo que debemos pensar. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y está introduciendo aquí algo distintivo. Está trayendo un mensaje que es la verdad de Dios para ellos y también para nosotros, pero que tiene que ver con esa motivación para buscar un cambio de vida distinto. ¿Por qué vamos a pensar de una manera distinta? Porque nuestra mente va a estar en algo distinto. ¿Y qué es lo distintivo? Está hablando aquí del juicio final, y ese juicio final que está puesto en las manos de nuestro Señor Jesucristo, aquel que ha sido levantado de entre los muertos. Dios, este Dios que, como veis, es el protagonista principal de este mensaje de Pablo en Atenas, es el que ha levantado a un varón, a un hombre de entre los muertos. Y es precisamente la realidad del hecho de la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos que implica aquí, dice el apóstol Pablo, el juicio final que está en sus manos, lo que nos conduce al arrepentimiento. Esa es la auténtica posición evangélica. ¿Por qué nos tendríamos que arrepentir? Notad que estamos intentando hacer justicia a lo que dice el apóstol. ¿Por qué te tienes que arrepentir? No te estoy diciendo simplemente arrepiéntete. Te digo, ¿por qué tendrías que hacerlo? ¿Por qué tendrías que hacerlo? ¿Por qué tendríamos que cambiar nuestra forma de ver a Dios? ¿Por qué? Por la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos, por lo que implica esa resurrección. Os recuerdo que lo que tenemos aquí es un sumario de lo que debió ser un mensaje mucho más amplio del apóstol Pablo en Atenas. Lucas nos da un trazo, ¿no? Un bosquejo de lo que debió ser ese mensaje. Entonces, cada uno de estos términos está cargado de significado. La resurrección de los muertos significa que aquel que era el Dios hombre rindió su vida en obediencia a su Padre en esa obra que culminó en la cruz del Calvario. Allí canceló nuestra deuda para con Dios por medio de esa su propia muerte. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo nuestro pecado. ¿Y cómo sabemos que esto es así? Porque Cristo está vivo. Ese es el gran mensaje de la resurrección. Cristo está vivo entre los muertos. ¿Y eso qué significa? Significa que nuestros pecados, si somos de Cristo, si nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en Él, están perdonados. Esa es la realidad de la que aquí se nos está tratando. Pero, ¿qué es exactamente lo que lleva al arrepentimiento? Me gusta como lo pone de entre todas las grandes confesiones de fe. Creo que la que mejor expresa esto es la Confesión de Westminster, cuando dice en el artículo que tiene que ver con el arrepentimiento, que el arrepentimiento tiene lugar al comprender, otra vez la mente, al comprender la misericordia de Dios en Cristo. Es cuando entendemos que el corazón de Dios es un corazón de misericordia, de amor, de compasión, de clemencia para con los pecadores,
que entonces nuestras armas con las que nos hemos rebelado contra Dios se caen de nuestras manos. Deponemos nuestras armas, deponemos nuestra actitud de enemistad contra Dios, porque ¿cómo podemos luchar contra el bien y contra el bueno? ¿Cómo vamos a estar enemistados con alguien que ha dado a su Hijo por nosotros? Cuando comprendemos ese amor que hay en el corazón del Padre, que está en Cristo Jesús, y precisamente por eso Cristo Jesús ha resucitado de entre los muertos, que nosotros nos arrepentimos. Está diciendo otra cosa, está diciendo que el incentivo para el arrepentimiento está precisamente en que vamos a obtener el fin de ese arrepentimiento, que es el perdón de nuestros pecados, que es la aceptación para con Dios. ¿Acaso, como dicen de muchos, no sea la vida, se podría resumir la vida, ¿no?, como esa búsqueda de aceptación? Queremos ser aceptados. ¿No sería eso un resumen de la vida? Queremos ser aceptados. Pues Dios nos ofrece esa aceptación ahora y por toda la eternidad en su Hijo amado. Y la prueba de que eso es así, de que Dios es sincero, es precisamente que Cristo está vivo. Porque todo aquello que podría habernos condenado en ese día del juicio final ha sido cargado por Dios el Padre en Cristo, su Hijo, en la cruz. Y si tan solo comprendes que Dios nos ama de esa manera, entonces nos volveremos de nuestros malos caminos y aceptaremos el perdón de nuestros pecados en la persona del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y de su precursor, Juan el Bautista. Seguro que todos recordamos cómo comenzaron a predicar tanto uno como el otro. Es Marcos el que nos habla justamente de ello, cuando dice Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, las buenas noticias del reino de Dios, y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es precisamente porque hay buenas noticias, es precisamente porque Dios ha irrumpido en la historia de este mundo de una manera decisiva con su Rey, con el Señor Jesucristo, para cambiar todas las cosas. Es precisamente porque conocemos la verdad de que todo está en sus manos y esta es la única realidad que va a permanecer para siempre, que nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados. Que te tienes que arrepentir de tus pecados, que tu rebeldía es inútil, que va a fracasar finalmente, que no tiene sentido alguno vivir de espaldas a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha irrumpido con su absoluta bondad en un mundo de pecado y rebelión como el nuestro. El bien siempre va a triunfar. El Rey va a gobernar. Y a la luz de algo así, ¿cómo no nos vamos a volver de aquello que no tiene ningún sentido? Podemos parafrasear el texto del Evangelio diciendo: si tan solo pensáis adecuadamente, creeréis en el Evangelio. Si de verdad pensáis, no haréis sino creer esas buenas nuevas de salvación que tenemos en Cristo Jesús. Dios ha demostrado que es una realidad, porque aquel que estaba muerto vive. Algo que es totalmente imposible para el hombre, resucitar a un muerto,
Dios lo ha hecho en la persona de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, lo que nos está diciendo es que lo más razonable del mundo es recibir esas buenas noticias de salvación que tenemos en Cristo Jesús, que nos hacen bien aquí y por toda la eternidad. El Evangelio que da sentido a tu vida aquí y para siempre. Por eso se nos llama a pensar. Por eso se nos llama al arrepentimiento. No nos volveremos de nuestros malos caminos a la luz de aquel que nos ha amado de esa manera, a la luz de un Salvador como es nuestro Señor Jesucristo, aquel que tiene nuestros intereses en lo más profundo de su corazón, aquel que dejó la gloria del cielo para salvarnos por medio de su propia cruz. Por eso somos llamados a pensar. ¿Hay algo mejor que esto? Podremos poner nuestra mente en un mensaje más sublime, consolador y permanente que aquel que nos trae el Evangelio. Por tanto, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo, usa tu mente, cambia así tu vida y que Dios reciba toda la gloria en nosotros. Amén.